estamos pegados a una pantalla, comparando nuestra vida con mentiras, historias perfectas, negocios perfectos, vidas perfectas que no existen. Mientras tú dudas, otros venden humo. Mientras tú comparas, otros se lucran con tu frustración. Pero aquí no. Este es el lugar donde las cámaras se apagan y empieza la verdad. Aquí hablamos de deudas, fracasos, ansiedad, errores, de gente que ha perdido todo antes de lograr algo. Este no es un podcast de motivación barata. Aquí se sientan emprendedores que se han jugado su dinero, su tiempo y su vida, sin postureo, sin filtros, sin humo. Bienvenido a la verdad del éxito. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero todo agradecerte que estés aquí, agradecerte tu tiempo, la invitación a esta entrevista y poder, escucharte y, agradecerte muchísimo, Daniel. No, muchas gracias a ti por esa invitación y tomarte el tiempo en contactarme. Y bueno, vamos a adentrarnos al tema que tú quieras. Aquí estamos para servirte. Claro que sí. Bueno, Daniel, yo creo que, hoy yo creo que podremos aprender muchísimo de ti, de toda tu vida, porque eres un gran empresario, has pasado por mucho, pero yo creo que antes de ir al lío a meternos, yo creo que hay mucha gente que no te conoce, ¿no? Entonces yo quiero que te presentes. ¿Quién es Daniel? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha nacido? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es Daniel? Bueno, mi nombre es Daniel Vargas, soy originario de la Sierra Norte de Puebla, México. México. Okay. Y ya llevo aquí en Estados Unidos 26, 27 años, una vida completa, en la cual pues hemos tenido altas y bajas, pero eso ha sido lo bonito de la vida, de cómo nos hemos sabido levantar, cómo hemos vuelto a renacer, a volver a reinventarnos, y es una gran lección. La verdad que va a haber mucho de qué contar, mucho de qué sacar y mucho que aprender, así que Claro que sí. bienvenido. Entremos al detalle. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, yo creo que en tu vida has pasado mucho, yo lo sé, yo te conozco ya, pero mucha gente no te conoce. Entonces yo creo que si vamos directo al grano será difícil de entender de dónde ha nacido este Daniel que es hoy en día. Yo creo que hay mucho sufrimiento, mucha cosa por detrás. Entonces, si te parece, coméntame cómo era Daniel en la juventud, cómo era Daniel de pequeño, qué hacía Daniel de pequeño, cómo era su infancia allá en México. Bueno, muy buen comienzo. Daniel nació en el campo, en las montañas, en las vacas, en los caballos, en provincia, cultivando. Ahí nació ese pequeñito ser humano. Daniel. Y ahí comencé pues, a tener ideas, a soñar en grande. ¿Qué se sentirá viajar a otro país? ¿Qué podría ser la vida de Daniel en un futuro? Y siempre me preguntaba eso, ¿sabes? Pero nuestra cultura también es muy limitante y a veces no nos Total, permite tener esa visión al futuro. Así que la fui soñar en grande. descubriendo poco a poco. En el paso del tiempo, Daniel estuvo en ese pueblo, en esa provincia, hasta los 14, 15 años. Después emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a vender tamales en las calles de la Ciudad de México. Wow. Sí, fue un choque emocional, diría yo, porque en provincia hablaba yo con los caballos, con las borregas, ¿ya? Ese era mi diálogo Interno. amistoso que tenía. Obviamente, pues es un pueblo pequeño donde no había muchas personas y Claro. obviamente que pues, me relacionaba en el Con campo los y animales. con los animales, ¿ya? Claro. Después, cuando llegamos a la Ciudad de México, es un mundo que te Total. absorbe si no estás preparado para eso. Total. Y más cuando pues vas solo, o sea, no llevas una guía que ¿Fuiste te vaya. solo? Sí, fui solo Sin tus con. padres, sin primos, Después, sin... no, ellos estaban, mi papá estaba en una parte de la Ciudad de México, mi mamá vivía en provincia, la cual me tocó esa aventura por mí mismo. ¿Y Pero fue cómo muy era? bonita, ¿sabes? ¿Sí? O sea, hubo mucho miedo, sí, hubo mucha incertidumbre. Te puedes imaginar una persona que pues tiene una inocencia y después Total. de repente llegas a una ciudad que es un mundo que te absorbe, donde encuentras de todo, malicia, droga, Todo. sexo, 100,000 cosas. Total. Y dices, ¿para dónde voy? ¿Ya? Esto no sabía que era eso. Es un nuevo Y mundo. un nuevo mundo total. Así Y que me tocó adaptarme al nuevo sistema. Y ahí comencé poco a poco vendiendo tamales en las calles de la Ciudad de México.
Me recuerdo que salía, tocaba las puertas, las piernas Guau, me temblaban porque pues obviamente no estaba acostumbrado a interactuar guau. con tantas personas al mismo tiempo. Claro, tú lo hacías Y con animales. claro, yo hablaba con mi caballo, con los borregos, con las vacas. Y ordeñábamos las vacas, hacíamos queso y todo eso. Y obvio Qué que bien, no estaba acostumbrado a relacionarme mucho tiempo con personas. Y sí fue un cambio bastante drástico claro, en ese momento. Pero eso fue lo que me ayudó a ir creciendo, las experiencias que me fue dando la vida. totalmente, Así que mi totalmente. primer negocio lo tuve a los 16 años, vendiendo tamales Vendiendo en el Cali, tamales. Ciudad de México. Así es. Yo te quiero preguntar Eh, una cosa, si no te importa, Daniel. Claro, tú tenías 16 años cuando y es, estabas ahí. Yo tengo 19 y, joder, 16 años es, joder, es increíble. Pues yo te quiero preguntar, porque no has mencionado, tú ibas en la ciudad, tú venías de la nada, ¿no? De un mundo que no había materialismo, no había, vivías tu día a día y demás. Pero tú llegas ahí, ¿qué eran tus sentimientos? ¿Qué pensabas? ¿No pensabas, oye, yo quiero estudiar? Mira esos niños que van con buena ropa, bueno, no sé cómo ibas tú, que están trabajando, van en su coche con la bicicleta, y yo, no, ¿cuáles eran tus sensaciones cuando ibas a dormir? ¿Qué te venía en la mente? bueno, eh, una de las razones por la cual emigré a la Ciudad de México es porque en ese momento dejé la escuela. No me gustaba la escuela. Y me voy a regresar un poquito hacia atrás. ¿Qué pasa? Que a la edad de 8 años, yo vi a mi padre, él se accidentó, se electrocutó. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, ese choque me impactó demasiado, pero fue una emoción que se quedó guardada, reprimida, oculta durante mucho tiempo. No sabía cómo manejarla y no entendía qué es lo que estaba buscando, hacia dónde me llevaba la vida, porque sentía a veces esa ansiedad o esa necesidad de ser visto, ¿ya? Esa depresión. Y eso fue algo que me fue marcando por mucho tiempo. Ahora bien, en el momento que mi padre se electrocuta, pues la figura paterna dejó de estar ahí y pues no había alguien que estuviese sobre ese niño. Ya hiciste la tarea, ya comiste, ¿a dónde vas? Mi mamá estaba en su mundo emocional por todo lo que había pasado. Y con el tiempo, pues yo retomé esa cierta responsabilidad de mi padre y me dije que pues tengo que hacer algo, tengo que trabajar, no sé, subsistir, ayudar a la familia. Y obviamente fui dejando la escuela. El momento de dejar la escuela fue donde emigré y comencé pues esa nueva aventura en la Ciudad de México. ¡Wow! Y retomando lo que me preguntaste sobre a los 16 años, pues, ¿qué estaría haciendo un niño a los 16 años? Claro, ¿qué sentí? Estudiando, estudiando, preparándose para la vida. Y a mí me tocó salir a la calle a vender. Y comencé a los 15 años, a los 16 junté dinero y puse mi primer negocio, que fue vendiendo tamales. Y déjame te cuento, en ese momento yo había ahorrado dinero. Y con ese dinero fui al mercado, me compré un triciclo, no sé si lo alcanzas a ver aquí atrás de mi espalda. Es Sí, un sí, sí, sí. carrito, ok, es como una bicicleta que tiene un cajón. Y Para llevar. dentro de ese cajón, tú pones ahí tus cosas y vas pedaleando, tal cual como una bicicleta, y eso le llamamos triciclo en México. Ahí Sí, montaba yo mis tamales y algo que se llama atole, un ah, champurrado, ¿ok? Un chocolate caliente, ok, similar, yo. ¿ya? Bueno, te cuento eso porque mi inicio en mi primer negocio, con ese dinero que tenía, compré ese triciclo, compré un anafre, no sé si sabes qué es un anafre. No. Bueno, un anafre es una cosita cuadrada, algo así, donde Ah, cocinas y tú pones carbón. ok, ok. Ya, compré ese anafre, compré una olla, fui a la basura, conseguí unas cajas de cartón, ¿ok? Unas cajas de madera, y eso fue mi mesa y mi cama, ¿De ¿ok? verdad? Así, sí, literal, así comencé. Y me quedó inversión solamente para comprar la materia prima para hacer los tamales. Así que fui al mercado, compré la materia prima, todo lo que me hacía falta, y me puse a cocinar. ¿Ok? Verá.
Comienzo el primer día, dije, ok, ahora sí, vamos a vender. Salgo a la calle, vendí un tamal. Ok, siguiente día, 3 tamales. Dije, y ahora los tamales pueden durar alrededor de 4 o 5 días. Después de ahí, se acabó. Y dije, ¿qué voy a hacer? Es todo lo que tengo. ¿Cómo voy a subsistir si, o sea, si no vendo esto, si se me echa a perder, se me acabó todo? Todo. Y yo pasaba siempre frente a una escuela secundaria, no sé si sabes que es una escuela Sí, secundaria, sí, pero es de la sí, edad entre 12 a 15 años, sí, sí. 15, 16 años, que es la edad que yo tenía. De tu edad, en ese momento. Perfecto. Y me preguntaba, ¿y si yo pudiese vender mis tamales en esa escuela? Yo los terminaría todos. Y ahí, día tras día, dije, no. Y cuando vi que dije, no, si yo no vendo estos tamales hoy día, se me van a echar a perder y se acabó. Agarré, me metí a la escuela, me preguntaron qué hacía yo ahí, que se me había escapado de la escuela. Le digo, no, 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 yo vendo tamales. Quiero hablar con la directora. Dice, no, no se puede. Y me vio una maestra y me dice, oye, ¿qué te hace falta? Y le comenté lo que quería hacer. Me dice, ok, ve conmigo. Y me llevó con la directora. Y dije, ok, ahora tengo que pensar en una estrategia de convencimiento, un poder convencimiento donde la convenza que va a tener un margen de ganancia elevado. Así que le dije, mire, vamos a hacer una cosa en mi mente. Le voy a ofrecer el 40% de ganancia y yo me quedo con el 60%, que es muchísimo. Sí, ¿Ya? Y me dice, entonces llegué, le digo, mire, le ofrezco un trato, si le parece, probamos un día, yo le doy a usted el 40% de ganancia, yo me quedo con el 60% por la materia prima. Obvio que no dudó y me dijo, perfecto. sí. Y ahí comencé, y ahí vendí todos mis tamales ese día. Wow. ¿Cómo te Era sentiste? el adolescente más feliz, ¿ok? Eso fue para mí como cuando a un niño le dan un helado porque se ganó ese helado porque pasó la clase o una calificación. Yo estaba que no cabía. Sí, Brutal. una alegría total. Increíble. Y después de eso dije, ok, ya vimos que funcionó. Así que ahí comencé. Pero había una gran repercusión. O sea, si no lograba vender, se acababa todo. Ok. ¿Ok? Tenía que regresarme a mi pueblo y derrotado. Así que, total. ¿Qué pasa? Me identifiqué mucho y me veía porque obviamente la mayoría de los alumnos que estaban ahí tenían mi edad. Y yo estaba en Total. la calle vendiendo. Con ropa sucia, ¿no? Supongo, o sea, no estabas bien, Claro, no bonito, como estaba ellos. en óptimas condiciones ya Supervivencia. económicamente y me tocaba, así que me montaba, yo me levantaba temprano a las 3 de la mañana Ok. a batir la masa, a preparar los guisados, todo Tú eso, solo. porque a las 7 tenía que salir ya a la calle a vender. Wow. Y que esa era mi vida y bueno, desde los 15 años hasta los 19 años, ¿Qué me fue dices? literal, sí. Wow. Así Yo te, que, yo te quiero preguntar una cosa de mí. Yo, por ejemplo, el año pasado, yo tuve que ir a hacer unas gestiones 2 semanas fuera de mi casa. Fuera muy lejos. No era algo importante que tenía que sobrevivir como era tu caso, era tranquilo, tenía que hacer unas cosas mías. Y yo estaba muy preocupado. Yo estoy aquí solo, tengo que hacer estas gestiones yo solo. Y yo estaba tenía mucho miedo. Digo, que yo tenía todo, yo tenía comida, yo tenía dinero, yo todo. Yo no me imagino cómo tú, con 16 años, solo tú, porque no tenías, supongo, el amigo de tu padre o el tío o el tal que te ayudase, eras solo tú con un nuevo mundo. No, no llorabas, no te acordabas de tu padre, guau, ojalá estar con ellos. ¿Qué pensabas? ¿Qué te venía en la mente? Quiero saber qué tenías en la mente. ¿sabes? No le daba la oportunidad de llegar a ese punto de inflexión. ¿Por qué crees? Estaba enfocado en lo que tenía que hacer, ¿ok? Sabía que si me enfocaba en eso, me iba a entrar algún tipo de sentimiento donde me frenara, Total, no quería doblegarme, me hacía el fuerte y reprimir ese tipo de emociones, déjenme contarles que es muy dañino. En un futuro eso te cobra factura. Y justo fue lo que me sucedió, por no sanar esas heridas, por no
centrarme en qué me estaba sucediendo en ese momento. Al final, en la parte, o sea, al paso de los años en la edad adulta, uno cae en ciertas codependencias. Y en ese momento yo no tomaba, no tenía amigos. No te- Fui evolucionando, fui creciendo y entonces comencé a tener amigos. De esa escuela pude conseguir otra escuela, luego otra escuela. Wow, Pero ¿qué pasa? Nadie me enseñó finanzas. nadie. Nadie me dijo, se tiene que manejar el dinero así, tienes que gastar tanto así, tienes que guardar. Llegó un momento que perdí la cabeza. Y entonces era tanto dinero que me llegaba, que así como me llegaba, lo gastaba. Lo Y gastaba. comencé a tener los disque amigos. Tenemos que cuidarnos de eso siempre, ¿Sí? porque a veces no sabíamos con quién nos estamos relacionando y aparecen los amigos. Comencé a conectar con ellos. Obviamente en la Ciudad de México hay mucha gente, pandillas, drogas, eh, gente que roba, o ¿No sea, sentías hay de miedo? todo. Y en ese rubro, pues tú encuentras a todo ese tipo de gentes y comienzas a tener un cierto tipo de amistad. Y cuando viene un niño con un impacto emocional de hace mucho tiempo, en ese momento comienzas a perderte, no entiendes entre qué está bien y qué está mal. Aquí No hay está mal. alguien que te vaya guiando, que te vaya dirigiendo. ¿Sabes? A esa edad hay muchas confusiones. Muchísimas. ¿Okay? A esa edad hay demasiadas confusiones y no hay una persona adulta. No tuve una persona adulta en ese momento que me fuese guiando para poder entender que sí y que no. ¿Y No qué te sucede? Hay que pagar ese precio. lo Empecé a pagaste. involucrarme con personas que no eran las correctas, hacer cosas que no tenía que hacer. Cuando me di cuenta, me vi envuelto tomando, pues dejando mi negocio a un lado, y eso me llevó obviamente a perder el negocio, a dejarlo, a abandonarlo y volver otra vez a comenzar. Hay un libro muy bonito que me gustó hace poco que leí, que se llama El secreto de las mentes millonarias, de Brian T. Edgar, que y descubrí ahí mi patrón de conducta financiero, donde siempre me llevaba al mismo punto. Subía, tenía y de repente me vuelvo a regresar al inicio. Wow, ¿Ya? Así que chicos, se lo recomiendo. Hay que leer todos los días. claro. Y esta Así es. etapa, joder, me has dejado loco, loco, loco. Yo te quiero pedir un consejo para todas esas personas que ahora mismo están en esa etapa de juventud. ¿Qué consejo le darías? En general, estudie, emprenda, haga lo que haga. ¿Qué recomendarías a una persona de 16, 19 años? Un chico de 16 a 19 años. Permítanse escuchar, permítanse ser escuchados, ábranse, pregunten, acérquense a las personas que les pueden dar un buen consejo. No se dejen llevar por la presión de grupo. Muchas veces, cuando estamos por falta de amor, nos dejamos llevar por las personas que están peor que uno. ¿Ok? Esas personas están peor que uno. Así que si andas o te juntas con una persona que toma, la segunda persona vas a ser tú. Sí o sí, Tú estás con una persona que estudia, el que sigue va a ser tú. Así total. que tú decides. No podemos echarle la culpa a mi pasado, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mis antepasados. Tatarabuelo, a No, nadie. no hay. El responsable de tu vida eres tú, no los de Total, atrás. Así que tú totalmente. decides, toma ese timón de ese barco y dirígelo hacia donde deseas. Totalmente. Joder, ahí me has tocado ahí algo del amor emocional que te falta. Por ejemplo, yo que estoy en esa edad, todos van a tomar alcohol. Yo digo, ¿pero cómo tomas alcohol? Si eso sabe a jarabe. ¿Quién quiere tomar en su sano juicio tomar alcohol si no es bueno? Pero luego te das cuenta de que el problema no es el alcohol, sino es que quieren pertenecer a un grupo, que no tienen amigos y para meterse en ese grupo hacen lo que haga falta. Yo gracias a Dios no me he metido, espero no meterme tampoco. Y increíble, increíble etapa. Ahora, si te parece, vamos a la segunda etapa, a la siguiente etapa de tu vida. Venga, venga, ¿Qué, tío. qué pasa después? Bueno, después de esa etapa, mi papá trabajaba en camiones, él manejaba bus en la Ciudad de México
Y de ahí decidí hacer un cambio porque ya estaba yo metido con muchos amigos donde pues hacían drogas, tomaban y esto. Y dije, no, yo tengo que salir de esto. O sea, todavía en mi inconsciente estaba siendo consciente de que tengo que salir de ahí. ¿Sabías? Sabía que tenía que salir de ahí, así que decidí poco a poco ir saliendo. Y me fui a trabajar con mi papá en el tema de manejar y eso. Ah, Y fue un bonito momento, pero tampoco era lo que estaba buscando. En ese momento mi papá se enferma y pues en México si tú no tienes para pagar un hospital, no te atienden, no te ¿ya? entienden. Igual. Y ahí me dije, o sea, vivimos al día, o sea, todavía no hemos cobrado y ese dinero ya se gastó, Ya se gastó. no existe. Entonces, ¿qué voy a llegar a los 20, 30 años, 35 años y voy a seguir con la misma vida? No. Y si ahorita es mi papá y si después es alguien más, dije, no, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Así que un amigo me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a Estados Unidos? Wow. Y todo el mundo nos contaba. Había gente que venía, estaba aquí, iba hacia allá y pues les iba bien, tenían su casa, juntaban dinero. Y me preguntaba, bueno, ¿y cómo funciona eso? Pues ya no te preocupes, es fácil. Allá nos buscan un coyote, quien paga, y cuando llegamos allá, trabajamos y les pagamos. ¿Eso con cuántos años tenías? 21, 20 años. Wow. 20 años y a los 21 exactamente me vine para acá. Así Wow. que me quedé ahí pensando y dije, bueno, pues vamos a buscar cómo sí, cuál es el siguiente paso. Claro. ¿Ya? Así que llamamos a un amigo que tenía familia acá y me dice, bueno, déjame ver. Y ahí conseguimos a uno y a otro. Y al final nos dijeron, venga, conseguimos quien va pagar ese dinero. Volamos a Tijuana, de la Ciudad de México a Tijuana, a la frontera. Ahí estuvimos un tiempo. Pues no sabía, pero dije, bueno, no creo que sea tan fácil, todo el mundo va y viene, así que, No, ¿no tenías miedo? ¿No oye, tenías preocupación? no tenía noción, no tenía conocimiento de cómo era ese proceso. Dije, vamos a hacerlo, si todo el mundo va y viene, pues no creo que sea tan fácil. Era algo nuevo, ¿no? No sabías qué Qué bueno, consecuencias. perfecto. Eso es lo peor. No se lo deseo a nadie, de verdad. Llegamos a Infórmese. Tijuana. Eso es narcotráfico, punto. Narcotráfico humano. Literal, Ya, es así. literal, así es. Y nosotros somos, o sea, en la Ciudad de México y en Puebla, donde soy yo, somos muy amables, ¿ok? Si llegas a mi casa Yo y te doy de estamos comer. comiendo, ten esto, come, te brindo, te atiendo, te hago sentir bien. Cuando llegué a Tijuana, a la frontera, era todo lo contrario. Dice, no puede ser posible. Si nosotros somos amables, les hablamos bien, los tratamos bien, ¿por qué aquí nos vienen, nos insultan, nos humillan? Dije, bueno, ya estamos acá. Así que me dice la persona que nos iba a cruzar, nos dicen, ¿sabes qué? Van a ser 4, 5, 6 horas que van a caminar. Uf, Les vamos a preparar un galón de agua y unos cuantos taquitos. Ok, ya. Nos preparamos para salir, salimos temprano, como a las 4 de la mañana. Comenzamos a caminar, nos dejaron en un punto y de ahí a caminar al desierto. Eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, yo tenía mucha hambre. Dije, no, pues ya casi llegamos, me voy a comer mis taquitos y me voy a tomar mi agua. ¿Cuál? Llegó la tarde, llegó la noche, llegó la otra tarde. Y yo dije, ¿ya cuándo? Y era internado en el desierto, internado en el desierto. De repente comenzábamos a encontrar, pues hay gente que fallece, hay cuerpos, sí. cadáveres y esto. Yo dije, no puede ser. En la noche los coyotes. Allá comenzamos a entrar en pánico. ¿Sí? Ya había personas que estaban llorando, que ya no aguantaban. Para no hacerte el cuento largo, nos tardamos 3 días y 2 noches caminando en el desierto. 3. Caminando, caminando y Sin caminando. agua y sin nada. ¿Y dormir? A dormir en el piso. ¿Con frío, con calor? No sé cómo. No, es que en la noche era mucho frío, en el día mucho calor.
¿Y qué pensabas en la Pero, noche? ¿Me vuelvo? ¿Voy? no, ¿Qué hago? no, ya no había punto de retorno. Ya ahí Ya se lo ve que Dios plano y quiera. plano y plano y caminas, sube, baja. Y después no sabes en dónde estás, no sabes ni cuál es el norte ni cuál es el sur. No lo sabes. Entonces no te queda más que seguir, ¿ya? Me recuerdo, hay cactus ahí, entonces cortábamos un poco de cactus para sacarle el jugo, para Vale. poderlos hidratar. Y después de eso, bueno, ya llegamos a un punto donde pues hubo como 2, 3 personas que no llegaron y nos dijeron, bueno, tenemos que llegar a ese punto de referencia y ahí nos van a recoger. Y dicho y hecho, ahí estuvimos, ya nos recogieron y de ahí viajamos para Arizona. De Arizona nos llevaron a Los Ángeles. Los Ángeles estuvimos encerrados como, no sé, un mes. En una habitación éramos alrededor de 30, 40 personas. Dormíamos todos así alrededor de la habitación. Un Sí, mes. un mes. Comíamos un taquito o 2 tacos por día, nada más. Y no pensabas en escaparte, me voy. El No, cuerpo pues humano, los que cuidaban la casa tenían pistolas y todo. Estaba todo miedo resguardado. sentías. Wow. Pues no todos teníamos pánico y miedo, ¿no? Pero pues teníamos la parte de supervivencia. Ok, tenemos que aguantar. Seguir. Hubo en ese momento personas que quisieron huir y las alcanzaban y bueno, ya te imaginas, que las golpeaban, las torturaban, algunos ya no regresaban, los botaban por ahí en la basura y así. Así que bueno, no tenemos opción más que seguir aguantando. Aguantar. Al final salimos de ahí, yo volé de Los Ángeles a Orlando, ahí me recogió un amigo y directo a Miami. Y Estabas ahí en suelo comenzó, estadounidense ya, ¿no? Ya estabas ya libre, estábamos suelo aquí estadounidense. en suelo estadounidense. ¿Y Así cómo es. sentías? Porque de un pueblo a México y de repente a Miami, Es que eso fue, bueno, imagínate, yo como niño chiquito en el carro así viendo así, wow, ¿y eso qué? Asombrado. Sí, sí, eso fue un cambio totalmente drástico. claro. eh, pero me encantó ese proceso, esa vivencia. Ya cuando llegué a Miami comencé a trabajar. Okay, yo en mi mente, pues tenía, bueno, vengo, trabajo 2, 3 años y me regreso. Voy a trabajar día y noche, y luego me dije, ok, ¿en qué puedo trabajar y ahorrar dinero? Bueno, yo creo que en un restaurante, porque así no gasto para comida, ¿ya? Tenías todo planeado en la mente, todo. Sí, vengo, trabajo y me voy. Bueno, sí, prácticamente fue algo así, sucedió, pero no ¿Sí? tanto así, no tan así. Comencé a trabajar lavando platos en un restaurante italiano y me recuerdo que en esos momentos, pues extrañaba mucho mi, mi familia, la gente con la que estuve Pueblo. trabajando, mi comida. Me encontré con personas de muchas partes del mundo donde tienen cierta manera de cómo comunicarse, ya las palabras no son iguales. Estás Y decía, en otro planeta ya, estabas en... total. Y dije, ¿qué dijo? Yo no entendía nada. Y cuando me tocaba hablar con los cubanos, oye, chico, ay. Y dije, ¿qué me está gritando este cabrón? Wow. Porque ellos hablan así y pues obviamente nosotros no hablamos gritando. No, Cuando alguien te grita es porque te está está enfadado. agrediendo, ya te está provocando. Bueno, 2 veces me agarré a golpes por ese malentendido. Sí. Y oye, chico, y no sé qué te pasa. Y ¿qué me pasa? ¿De qué? Pero tú tenías Toma. valentía, estabas solo, pero tenías fuerza, ¿no? Sí, yo me iba a los golpes. Me recuerdo, mi papá siempre me decía, hijo, tienes que calmarte, tú no vas a cambiar el mundo. Ya. Y después dije, no, tengo que calmarme, no puede ser. Tú ibas a ataque como si fuese un chico de 2 metros. Sí, yo iba ahí a una, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Ya, Sin miedo. sin miedo Ya al habías éxito. pasado mucho miedo, ya habías pasado mucho problema, No, ya no, un chico de dos ahorita sí no metros me no te interesa imponía. nada. Sí, Qué la, interesante. la ciudad te enseña eso.
La ciudad. ¿ok? En la ciudad, si te duermes, te come, ¿ok? Y yo decía, no puede ser. Y siempre estaba a la defensiva, siempre preparada para el ataque, si fuésemos a la guerra. Era un hábito que has generado. Así es. Bueno, te cuento que comencé a trabajar lavando platos y yo quería aprender todo. Así que me apuraba a hacer lo que tenía que hacer y me quedaba al lado de la cocina observando pues cómo cocinaban y eso. Hasta que le pregunté al dueño, oye, ¿puedo aprender? Y me decía, "Ah". Pero yo era muy insistente, así que digo, tal vez los días que no trabajo me gustaría venir a aprender. Me dijo, sí, pero yo te voy a pagar, ¿eh? Digo, no, tranquilo, yo vengo, aprendo y ya está. Cuando alguien no quiera trabajar, tranquilo, yo trabajo. Y siempre le preguntaba a los demás, a mis compañeros, si tú no quieres venir, yo vengo por ti. Si tú no quieres venir, yo vengo por ti. Así que me aprendí todas las posiciones dentro del restaurante, desde busboy, bartender, camarero, full runner, sauté, el grill, lo que sea. Pues Todo. todas las posiciones. Y cada vez que faltaba alguien, adivina quién llamaba. A ti. Así es. Yo nunca decía que no. Te has convertido en el mejor, ¿no? El Sí, querido. todo. Así que ahí fui juntando poco a poco mi dinero, mi propósito a lo que yo venía. En el 2011, cuando sucede lo de las Torres Gemelas, Guau, sí. ¿sí? Yo llegué aquí en el 99, todo el 99, 2000 y 2011. Eh, Mi primera hija nació en el 2000, 2000. en el 2000, y la segunda venía ya en el 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, y decidimos irnos a México. Dije, bueno, Tú ya tenías tu junté todo. pareja, tu familia en Estados Unidos ya, ¿no? Aquí la conocí. Y ahí tuviste tu familia. Vivían aquí Exacto, todos. exacto. Así que decidimos irnos a México y ya en México pues tenía yo un micro, una pecera y había hecho otro negocio. Pero ahí viene lo bonito que te estaba mencionando hace rato del tema de administración y de Sí. repetir los patrones de conducta financieros. Yo me voy guiando por lo que aprendí. Yo aprendí a cocinar, no aprendí a manejar un negocio, no sabía de finanzas. No. Pensé que con el conocimiento que yo ya tenía en ese momento, ya estaba hecho. Y estaba totalmente equivocado. A los 6 meses perdí todo otra vez. Cero Me fue mal y me volví a regresar. a Estados Unidos otra vez. Me volví a regresar. Me vine solo. Allá se quedó la madre de mis hijas con mis dos hijas. Allá nació mi segunda hija, En México. México. Así es. Así que me volví a regresar. Y retomando la parte donde te había mencionado del tema del vicio, de tomar y eso, Sí, cuando vengo aquí a Estados Unidos, por comienzo a segunda trabajar vez. en el restaurante, no, la primera vez, desde la primera vez, yo comencé a seguir tomando. Uf, sin problema. Después lo cortas. Luego se corta, sin Ya, problema. ahora sí. Bueno, resulta que comienzo a repetir los vicios que ella traía. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo en el restaurante, todo el mundo tomaba. Terminaba comenzaba el turno, que uno tenía una cerveza escondida, que otro tenía. Y entonces se volvió, era un hábito normal. Era su normalidad de ellos, la cual comienzo a adoptar esa misma normalidad. El que se junta con varios borrachos, el otro también termina siendo borracho, el que se junta con un doctor va a terminar siendo doctor. Así que como todos tomaban, ¿qué hice? Toma. Tomar, así mismo. Y ese era mi día. Trabajaba todos los días, no descansaba ni un día, ¿ok? Lo tomaba todos los días. Llegaba a casa, era venir, trabajar, tomar, llegar, descansar y volver al siguiente día, ir a trabajar. No Ir había al trabajo. objetivos, estabas en un ciclo. Exacto. Y eso sigue siendo la codependencia emocional que traía cargando durante tantos años. ¿Okay? Así. Bueno, cuando regreso otra vez de México,
comienzo a seguir otra vez, a recuperarme, a juntar dinero, a traer a mi familia, pude traer a la mamá de mis hijas, a mis hijas, y volvemos a reencontrarnos aquí en Estados Unidos. Pero nunca le presté atención a esas heridas de la infancia. Seguí trabajando, seguí tomando, seguí juntando dinero, seguí progresando. Creía que proveer era suficiente. No entendía lo que era calidad de tiempo. No entendía lo que era convivir, el sentarse tranquilamente y escuchar. ¿Ya? Lo mío era, muévete, Vivir. muévete, dale, produce. Produce, provee y ya está. Adiós. Y en el momento que me quedaba quieto, ¿Sí? me comenzaba una cierta ansiedad. ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo tenía que estar cansado sí o sí. Sí o sí, eso lo hice por mucho tiempo. Yo comencé a trabajar en el tema de crecimiento personal a la edad de los 40 años. 40 años. Así es. Tuve muchas altas y bajas en mi vida personal. Con la madre de mis hijas, una época que nos separamos, estuvimos separados, después tuve otra pareja, volví a separarme de esa pareja. Con el tiempo volví a reencontrarme con la madre de mis hijas otra vez. Y me di cuenta después con el tiempo de que nos estábamos relacionando bajo una emoción negativa, de dolor. ¿Ok? Porque a mí me hicieron esto, porque yo sufrí esto. No era, vamos a construir esto. No había algo de optimismo, todo era pesimismo. ¿Ya? Y me di cuenta que muchas de las personas o de las parejas, especialmente en adolescencia, se identifican a través de su dolor. Del Es que pasado. mis papás no me entienden. Es que mi mamá me hizo esto, es que mi papá me hizo lo otro. Es que a mí también. No, supongamos, hay muchos chicos que no los dejan salir hasta cierta hora, Sí. ¿ya? Y de repente no saben si se gustan o no, solamente que se encontraron porque, es que mi mamá me hace lo mismo, a mí también, y ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Ay, ¿cómo te pareces tanto a mí? ¿O cómo te pareces tanto a mi papá? O cosas así, comienzan a identificarse Sí, y de identificarse. repente piensan que ya entró una conexión emocional de amor. Pero es negativa. Es una señal o una conexión de codependencia Codependencia. por no haber cerrado ciertos círculos, ¿ya? Ok. Y obviamente, pues tampoco nos enseñaron qué es la diferencia entre amor y querer. Querer es poseer, amar es libertad. Yo te amo tal como tú eres, ¿ya? Ok. Y todo eso, tarde o temprano, el tiempo nos cobra factura. Yo te Así quiero que, preguntar, a ese Daniel, de los 20, 30 años que tomaba, que tenía malos hábitos, que estaba en ese ciclo de trabajo, duermo, trabajo, ¿qué le dirías hoy que estás? ¿Qué le dirías a ese Daniel? Si volverías, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Cambiarías algo? ¿Harías algo distinto? todo. Sí, total. Primero lo pondría yo a leer. Daniel, ponte a leer. A leer. Lee. Aléjate de las personas que no te suman. ¿Ok? Sé impecable con tus palabras. A veces decimos tantas cosas. ¿Ok? No sé No si hablar me mucho, voy quieres a decir. entender esa parte. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos dejamos llevar por eso. Y Daniel no se da cuenta en ese momento de los efectos que tenía de todas esas malas conductas. O sea, ¿te refieres en no hablar mucho? El limitarse, el último. Muchas veces, muchas veces comenzamos a hablar o a agredir verbalmente a las personas, Ok, ya, sin darse cuenta de que las palabras que estás diciendo tienen cierto efecto emocional para otras personas que están alrededor tuyo, ya. ok, A eso me refiero con sé impecable con tus palabras. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. ok, ok. Muy bueno, te lo recomiendo. No, muy interesante lo que dices y yo creo que eso es bastante importante, el rodearse. Yo creo que en la juventud es el mayor problema. ¿Con quién nos rodeamos? Es que es lo que... Ahora, permíteme tantito, Claro que sí. algo. Eso es lo que yo le diría a Daniel. Pero si Daniel no hubiese vivido todo eso que vivió,
No estaría no aquí. hubiese tenido esa experiencia que ahora tiene. Total. ¿Ya? No lo juzgo, no lo etiqueto, no lo critico, simplemente él hizo o reaccionó tal cual como su contexto estaba en ese momento. Claro. ¿Sí? Totalmente. Es increíble lo que dices, que, joder, te metas en esos hábitos, otra vez de nuevo, una vez que ya saliste, ¿no? Otra vez de nuevo te metas. Y yo te quiero preguntar, en ese momento, cuando tenías esos hábitos, tampoco tenías tiempo a pensar. Hostia, estoy en Estados Unidos, he venido aquí, mis padres están allí, tengo que hacer algo, tengo que emprender, no sé si te gastas todo el dinero que haces pero no, yo creo, ¿tenías como la mentalidad de supervivencia o también querías, voy a por más o hago algo más o que no había nada en No, tu mente? sí, o sea, mi meta siempre estaba clara, siempre era hacer más, ¿ok? Siempre fue haciendo más. Nunca paré de hacer menos. Ok, O sea, mi meta en tema de crecimiento sí, siempre era crecer y crecer. Y me decían, tú no puedes hacer esto porque no tienes papeles. Yo decía, sí puedo. lo hacías, Siempre, también me encantaban que me retaran. Pónganme el reto más difícil lo y lo hacías. voy a lograr, ¿ya? Pero todo era externo. Pónganme una meta interna en ese momento, ¿ok? Pónganme un espejo y estoy seguro que no hubiese podido hacerlo. Porque no entendía lo que era una sanación. No entendía lo que me pasaba en mi interior. No sabía cómo expresarme, cómo mirar a las personas a los ojos, cómo decir un te amo, te quiero, te extraño, ¿ya? Eso, en ese momento, no sabía cómo decirlo. Claro, Lo mío era no mostrar lo que yo siento, ¿sí? Y eso totalmente. lo hacía mucho, pues trataba más bien de esconderlo trabajando, trabajando y tomando. Cansarme al máximo para que no se me viese esa debilidad. Cuando llegaba yo acá, caía, se acabó y al otro día seguía. Yo Entonces te, no me permitía observarme. no te da tiempo, ¿no? Así es. Y yo te quiero preguntar así por curiosidad, porque es como muy lineal esa época que tuviste, ¿no? Como decíamos, una lineal, pero ¿alguna anécdota que puedas contar de algún momento duro de, buah, me voy a rendir, me voy, pasa ¿me entiendes, no? Una anécdota que se Te voy a colapsa contar una anécdota bastante personal, pero ya que estamos aquí adentrados, venga. Mira, hubo un momento que yo caí en drogas, ¿ok? En en Estados Unidos. Estados Unidos. Ya estaban mis hijas. Y todo comenzó con un juego. O sea, yo usualmente casi no, a los 16 años, 16, 17, probé marihuana un tiempo y ya hasta ahí se acabó y ya no más. Pero aquí en Estados Unidos probé la cocaína, Más ¿ok? dura. Eso es, chicos, si se llegan a topar en esa situación, corran, huyan de ahí. No se metan ni la volteen a mirar. Eso es lo peor. Es una verdadera porquería, ¿ok? Cuando eso te comienza a consumir, no te deja, no te suelta y te lleva ahí de la mano. Es la persona que diga, no, es que yo lo controlo, que es un poquito. No, es pura mentira. ¿Okay? No necesitamos eso para estar bien. Mira, eh, había un amigo, donde pues todo el mundo sabía quién hacía y quién no hacía. Cuando tú no haces, no sabes qué está pasando. Pero cuando comienzas a observar que algo está pasando, entonces comienzan a insinuarte, ¿quieres probar un poquito? Ese poquito resulta que, bueno, está bien, para pertenecer al grupo, pues vamos a probar. Y ya no pasa nada, dos, tres y se acabó. Mentira, eso te comienza a crear una codependencia. Yo me recuerdo que yo lloraba, porque no podía salir de ahí. Y me preguntaba, a ver, si yo soy una persona de buenos sentimientos, no le hace mal a nadie. O sea, no entiendo por qué no puedo salir de esto. O sea, eras full adicto, full adicto. Es que era algo que de repente que, por más que yo lo quería dejar, no podía. O sea, tú, si no tenías Sí, cocaína, ibas a por ella, ¿no? sí, no, o sea, o sea, había lapsos donde de repente me perdía dos, tres días metido, ¿ya?
Después cuando ya comienza, es como una tipo resaca, Ok. una tipo cruda, cuando te emborrachas, después del siguiente día ya estás un poquito más lúcido, comienza un remordimiento de conciencia y un autocastigo emocional. No valgo nada, no sirvo, ¿por qué a mí? Y empieza una depresión que te va consumiendo por dentro y dices, coño, pero no puede ser. ¿Cómo salgo? Estás perdido ahí, Está- ya, es como la persona que toma café, que no puede dejar de tomar café o toma Coca-Cola. Ah, no, es que todo eso es malo, es una basura. Todo eso es basura. ¿Ok? Y eso está, o sea, ¿por qué caemos en eso? Es por nuestra codependencia emocional que nos lleva a eso. No nos sentimos valorados, no entendemos ese proceso de sanación. Y obviamente necesitamos un escape. Pero lo primero que hice es alejarme de ese círculo, buscar entonces, otro ecosistema. Tuve que dejar el trabajo, todo, renuncié a todo, fuera. Tal como hice con los tamales, que agarré y me fui. ¿Te das cuenta de lo que me refería yo de esos patrones? de esos Ahí padres. volví a caer otra vez haciendo lo mismo. ¿Ya? Y bueno, al paso del tiempo, me recuerdo que llorando, o sea, la madre de mis hijas no sabía que algo estaba pasando, sí, porque lo notaba, pero lo sabía. Hasta que no pude más, agarré, le llamé, le dije, necesito hablar contigo. Ya, fui a verla, nos encontramos, más bien ella me fue a recoger a un lugar y le dije, mira, no puedo más, no puedo más. Me pasa esto y estoy metido hasta el tope. Y ahí me dijo, no, no, señor, usted va a poder salir de eso. Ella me apoyó al todo, o sea, ella es, para mí, no estamos juntos, pero para mí es un ser humano extraordinario que nunca me dio la espalda, que nunca me abandonó y hasta la fecha sigue En tus estando ahí peores momentos. para mí, en mis peores momentos. Sí. Increíble. Buah, mira qué Pero bueno, anécdota. créeme que eso es una historia bastante dura y cruda. Muchas No personas me yo creo que tal vez se pueden identificar en eso. Si están viviendo, sálganse de ahí, huyan, corran alcohol, a lo drogas, más lejos. cigarro, todo. Todo, todo, No es todo. bueno. Parece bueno al principio, guau, estoy dentro de un grupo así, soy chulito, pero no, no hacen nada, Todo ¿no? superficial. Todo superficial. Qué bueno. Increíble historia, increíble anécdota, joder, de superación que estés tan sano, ¿no? Ni en tu cara se note que has tomado, ni se nota, ¿no? En la foto detrás, tu empresario, ¿quién diría que el Daniel de hace 20, 15 años hubiese pasado por eso? Entonces es increíble saber eso realmente. Entonces, bueno, ahora olvidándonos de este todo sufrimiento, ¿no? Me gustaría ir a esta nueva etapa, a la del emprendimiento, a la que empiezas a emprender. ¿Cómo es ese proceso? Porque de trabajar limpiando platos y vivir una vida de ciclo, ¿a quién se le ocurre emprender, abrir un restaurante? Que bueno, es lo que tienes, pero bueno, ahora ya me comentarás. Sí, referente a ese emprendimiento, yo creo que lo traigo de mi abuelita, ¿sabes? Mi ¿Mm? abuelita, a pesar de que vivíamos en provincia, ¿Mm? pues ella le gustaba, ya tenía rancho y pues cosechábamos y me llevaba de un pueblo a otro, ok, vamos a vender esto, vamos a vender lo otro, y siempre, si no lo vendía, lo cambiaba, ¿sí? ¿Me explico? O sea, lo intercambiaba por, no sé, Ok, llevaba papa, ok, me llevo frijol, y así, ok, bueno, me llevo queso por crema, y pues creo que eso me motivó mucho, y ella siempre trabajaba mucho, igual que mi papá y pues toda la familia. Entonces, independientemente de los vicios o de las malas actitudes que uno traía, malas costumbres, pues en el fondo siempre estaba la parte de crecer. ok, Eso nunca, jamás se me quitó. Aparte, o sea, independientemente de los vicios, nunca me olvidaba de mi propósito. entiendo. Tomaba, pero me iba a trabajar. ¿Me explico? Tenías tu, en el subconsciente estaba ese chip, ¿no? Ese, Exacto. Siempre estaba a crecer, 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 crecer. Así ah, que iba ahorrando dinero, hasta que se dio la oportunidad. ah, Un amigo me dice, mira, están vendiendo un restaurancito. ok, Y yo tenía una casa en México que había yo vendido y ah, tenía un capital. sí,
dije, espérame un poco. Uno, no tengo papeles. O sea, no estoy legal en este país. No estás. ¿Cómo voy a sacar los permisos? O sea, yo no sabía nada en lo absoluto. De papeles, documentos, no, tú. Nada de permiso, nada, o sea, no entendía nada de contratos, nada en lo absoluto. No. Pero dije, ok, no sé, pero eso no significa que no lo pueda saber. Y eso tampoco significa que no lo pueda yo hacer. Así que me pregunté, ¿te gustan los retos, verdad? Pues bueno, vamos a ver. Y ahí me moví y dije, ok, vamos, adelante. Fue una historia muy bonita. Al principio no la creía, estaba emocionado, sí, pero también estaba como que dudoso, Dudas ¿ya? mucho. Porque, pues obviamente para llenar un contrato tú necesitas una identificación, un número de seguro social, un crédito, reporte de la policía, y obvio, pues yo no tenía obtener Tenías todo eso. incertidumbre, ¿no? Tenías duda. Bastante, bastante, pero aún así vamos a quitarnos la duda, dije. Así que comencé ese proceso y me recuerdo que al principio no me lo querían rentar porque pues no tenía papeles. Entonces me dijo la dueña del edificio, ok, te lo vamos a rentar, pero vas a darnos 6 meses de depósito. Tampoco tenía un historial que me Sí, avalara para poner un restaurante, no tenía absolutamente nada, más que las claro. ganas. Y con las ganas no se paga, No se paga. ¿ok? No hay algo que me avalúe que todo Total. va a estar bien, más bien que avalúe a ellos de que pues no va a haber Claro. una pérdida. Eso comenzó en octubre 3 del 2011, 2011. el primer restaurante. Se llama Las Cazuelas. Lo abriste. Al final lo pagaste. Al final lo abrimos. En ese momento tenía yo 3 trabajos y la Uf, madre de mis hijas limpiaba casas. Así que yo me iba temprano, dejaba a mis hijas en la escuela, ella se iba a limpiar casas ok, y yo dejaba a las niñas en la escuela, de ahí me iba yo a abrir el restaurante. A ok. las 3 4 llegaba ella y me iba yo a trabajar a otros restaurantes. Así le hice por un año. Por un año trabajaba yo hasta las 12 Trabajo 1 de la duro, de mañana. verdad, eso es el trabajo duro. Así es. Mi hora de levantarme eran a las 6 de la mañana y pues prácticamente llegaba yo a casa a la 1 de la mañana. Yo te quiero preguntar una cosa, el día que hiciste ese depósito de alquiler, tuviste muchos gastos, yo sé, pero esa que no sé cuánta cantidad sea, será una cantidad enorme. Cuando se te fue, ese momento, ¿qué pensaste? Mira, te voy a contar cuánto dinero tenía y con cuánto comencé el negocio. Tenía $25,000. El negocio costaba $25,000, Lo justo, ¿no? lo justo. El depósito eran $13,000. Más aparte tenía que tener dinero para lo que son Materia prima, la materia prima, los gastos vendes. misceláneos como el gas, la luz, electricidad y todo eso. Y no tenía ese dinero. Entonces la persona que me estaba vendiendo el negocio me dice, y entonces le digo, bueno, esto es lo que tengo. Me dice, no, 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 no. Le digo, bueno, ¿qué hacemos? Lo que yo te puedo ofrecer es de que pago los $13,000 el edificio, Ok, $2,000 me quedo, o sea, $10,000 te doy ahorita y en 6 meses te pago el resto del dinero. y te dijo que sí. Y claro, como ellos tenían una necesidad muy grande, me dijo, ok, pero si en 6 meses tú no me pagas, yo te quito el restaurante. Está Uf, bien, sí, no pasa nada. te la jugaste, te arriesgaste. Sí. ¿Cómo estaba el corazón? ¿Cómo te sentías? No, El no te corazón estaba temblaba la así, mano. así, el corazón así, pero la emoción estaba a millón. Y ¿Sí? dije, de aquí nadie me va a detener. Y así fue, todos los días, día y noche, día y noche. No había momento para descansar. Todo era proyectarse hacia donde íbamos, proyectarse hacia donde íbamos. Una pregunta. Me causa curiosidad que tengas tanta energía y tanta motivación. Yo te pongo un ejemplo. Yo vi un conocido y tal, y he visto muchos amigos que, imagínate, tú les propones ese mismo plan de que tienes un restaurante y tienen la misma situación que tú, pero cuando se dan cuenta, oye, tengo 25.000.
y él me pide 25.000, mejor no me arriesgo, mejor le pongo una excusa de que me ha surgido un gasto, mañana nos vemos y ya nunca se ve, ¿no? Muchas veces he escuchado esas historias de, bueno, mejor no me arriesgo, le digo que he tenido un problemilla, adiós, nos vemos mañana. ¿Por qué fuiste? Porque ahí hay otra pregunta que tengo, porque esa era tu pasión, algún restaurante era tu pasión, porque mucha gente cuando no tiene una pasión dice, bueno, como no es mi pasión, no lo quiero, no tengo, mejor adiós, fuera. ¿Cómo fue eso? No, esa fue mi pasión, ojo, fue por muchos años. O sea, de Me antes de abrir el encanta. restaurante, tú querías... Claro, porque yo toda mi vida, o sea, desde que yo llegué aquí, me dediqué a restaurantes. Y te gustaba. Después de que yo estuve en el momento, o sea, que estuve trabajando en el restaurante italiano, que fui aprendiendo, yo fui aprendiendo todas las posiciones hasta que llegué a ser el chef del restaurante. Después abrieron otro restaurante, ya era encargado de 2 restaurantes, tenía alrededor de 30 personas más o menos en ese proceso. ¿Okay? Entonces aprendí y esa era mi pasión, eso era lo que sabía hacer toda mi vida. Yo estuve metido ahí muchos años, día y noche, día y noche, día y noche. Así Ok, que ok. ahí fue donde, ¿no? Yo dije, yo voy a tener mi negocio, voy a tener mi negocio, voy a tener mi negocio. Y se acabó. Ok. No me dejé llevar por la cantidad de dinero que tenía ese momento. Dije, bueno, si él dice que sí, se paga todo y mañana veo cómo resuelvo. Mañana Bueno. veo dónde consigo. Después, Para pagar, claro, nunca. porque tú O tenías sea, gastos de casa, la escuela de las niñas, ya no solo el todo, restaurante, era tu casa también. en efecto. Y ahí dormimos por un tiempo, déjame decirte. Nos tocó dormir dentro del restaurante por 15 días. A ti y a tus hijas. Así es. A tus hijas, no sé cuántos años tuvieran, durmieron en el restaurante. Bueno, las niñitas tenían, a ver, la mayor tenía alrededor de 13 años, la otra 12, la otra 5 y la otra 2 años. ¿Y qué te decían, papá? ¿Qué estamos haciendo Papá, ¿qué aquí? está pasando? Bueno, te voy a contar cuál fue el motivo que tuvimos que llegar a vivir ahí. ¿Ah? ¿Sabes? Cuando aquí en Estados Unidos, me imagino que también en cualquier lugar, ¿no? Pero resulta que si tú no tienes documentos, no te rentan. Entonces nos había tocado mudarnos a otra casa y un amigo nos ayudó a rentar la casa. La asociación se da cuenta que no era la persona que Sí. vivía ahí, no era él, ya. Entonces nos desalojaron, o sea, prácticamente por no tener documentos nos desalojaron, dijo que teníamos que salir de ahí, nos llevaban a la policía. Así que me tocó montar todas las cosas, subirlas al carro y dormir dentro del restaurante por 2 semanas, 3 semanas estuvimos haciendo eso. Dormir ahí, Hasta hacer que vida ahí. encontramos otro lugar, otra vivienda. O sea, Así, ahora tenías otro problema más, encontrar una vivienda. así es, Lo peor que así te es. podía pasar, ahora tenías más problemas. Sí, fue una anécdota bonita. Eh, ahora la vemos así, ¿no? Pero en ese Pero siempre momento, cuando me pasaban ese tipo de circunstancias, sí, siempre se las mostraba a mis hijas. A ver, observen, tenemos un techo, no estamos en la calle, tenemos donde comer, donde vivir, no estamos bien, estamos enfermos, o sea, estamos bien. ¿Cuál total. es el problema? Ya, nos bañamos, bueno, nos bañamos en una tina o en algo, listo, se acabó, dormimos en el piso, ¿por qué no? Claro, Así fue. dormíais en el piso, ahí no había... Buah, Sí, así fue, pero así fue. una... ¿Y qué pasó después? ¿Que pudiste crecer ese negocio? ¿Cómo que pasó en ese Ese momento? negocio duró abierto 14 años. A 12 años, o sea, creció. 14 años y ahí mismo abrí otro más. Dos. Eh, El primer año fue un año duro, difícil, ¿ok? Para poderlo acreditar. Nos tocó ir y nos íbamos casa por casa dejando flyers. Tu Mis mujer. hijas estaban chicas y me las llevaba, íbamos a Ah, los centros comerciales y, ok, vamos a dejarlo colgadito, lo dejábamos en los carros. Luego nos llamaban, oye, ¿por qué me dejas esto aquí, juez? No sé. ¿y lo hacías de nuevo o no lo hacías de nuevo? Otra vez lo volví a hacer, lo siento, Miedo. pero yo tengo que comer, punto. Así que si no te gusta, pues te pido disculpas. Pero lo hacías. Sí. No tenías No miedo. teníamos opción. Ahí no hay punto de retorno en ese momento, no había punto de retorno. O se hace o se hace, ¿ya? Después de ese año de lograrlo acreditar,
y vamos otra vez a ese punto donde te mencionaba que yo me guiaba siempre por meta tras meta, ¿ya? Y esa meta tras meta era para evadir mis decadencias como ser humano, ¿sí? Pero en ese momento no lo veía. Ok. Comienzo a subir y al lado había otro local vacío, que era una Ajá. tintorería. Ok. Y dije, yo quiero crecer. Ok. Hablo con los dueños y le digo, ¿puedo rentar ese local? Me dice, sí. Después del año ya la gente no nos cabía, era un lugar pequeño donde eran O 25 sea, el personas. negocio iba bien, ¿no? Ya había crecido, ya había Ya después clientes. del año ya, pum, lleno, vamos, lo que sigue. Y así que abrí el siguiente local. Eh, lo mismo, no sabíamos de permisos, no entendía que cuando tú abres un local que tiene otro tipo diferente, tipo de uso, pues tienes que volver a comenzar un proceso con ingenieros, arquitectos y 100,000 cosas que conllevan. Ah, Y bueno, ahí comenzó otra experiencia. Al final abrimos eso, ya era un restaurante mucho más grande para 70 personas. wow. Fue creciendo 2, 3 años. A los 2 años y medio de estar abierto, había otro local y yo decía, a ver si lo mío es comida italiana. Yo me especializo en pizza artesanal a horno de leña. Ok. Pizza. Eh, la pizza, sí. Yo trabajé con, pues casi todos eran italianos y pues me enseñaron. La verdad que aprendí mucho, mucho. Sicilianos, napolitanos, torinenses, de Milano. Así que eso fue una experiencia muy bonita. Y al final dije, bueno, yo no me puedo quedar sin la comida italiana. Así que hablé a los dueños, le digo, oye, mira, ahí hay otro local vacío en ese mismo centro comercial. Me Ah, era un gustaría centro tomar. comercial. Un centro comercial Sí, donde abriste un tú shopping el. center. Y ahí Ujú. había un restaurante y tú cogiste ese terreno. Ok. Entonces ya agarré y me dicen, bueno, ¿qué quieres hacer? Le digo, pues estoy pensando en este proyecto. Al final, bueno, me lo rentaron. Se llamaba El Encontro Pizzería. Entonces hice dos, con su horno de leña, muy bonito. Y es como una L. De un lado estaba uno y del otro lado tenía el otro. Pero estaban separados. Totalmente separados. O sea, era una tienda y un restaurante. O sea, un Será restaurante en un centro comercial donde había un local acá y del otro lado había otro. y, ¿Ya? eran tuyos. En efecto. El primero era un local chiquito y al lado del chiquito había otro donde lo expandimos. Lo unisteis. ¿Ok? Lo uní. Después, a los 2 años, 2 años y medio, abrí el italiano. Dos. Ahora tenías dos, ¿no? Ahora Realmente. teníamos dos. Ok. ¿Ok? Y fue una experiencia bastante agradable y desagradable, se puede decir ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque estaba preparado para hacerlo. Tenía toda la intención y toda la ilusión. Eh, la comida espectacular, el servicio, el ambiente. Pero cuando tú haces que tu negocio dependa de ti, mi hermano, por más rápido que seas, por más inteligente que seas, por la mejor comida que tú tengas, Cuanto más dinero ganas, tarde o temprano, el tiempo te paga factura. eso tienes razón. Y eso es, yo no sabía crear equipos, nadie me Sistemas. enseñó a crear equipos, No ¿sí? sé. Todos los equipos que tenía los volví codependientes de mí, donde yo era el que resolvía todo. Yo era el todólogo. Ahí tienes razón, ¿Me porque explico? El todólogo, el que hacía todo. El que hacía la plomería, el que hacía electricidad, el que cocinaba, el que lavaba, el que atendía a la gente, el que resolvía todos los problemas. ahí tienes razón. Eso pasa mucho en la industria de los restaurantes. O sea, la gente está ahogada. O sea, no se pueden ir de vacaciones. O sea, tienen que estar ellos para ir al restaurante y para cerrarlo. Yo te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo? Ahora que yo creo que ya lo sabes, que alguien quiera aprender, ¿por qué eran codependientes tus trabajadores de ti? ¿Por qué tú haces ¿Cuál era la razón? Mira, ahora que, ya tengo otro contexto,
es totalmente diferente. Cuando tú eres un líder, primero tenemos que incursionar, saber qué es un líder, qué significa para ti un líder, Sí, ¿ya? Y tu negocio es tu esencia. Como tú estés por dentro, se va a reflejar afuera, tienes razón. ¿cierto? Total. Porque ¿qué pasa? En ese momento todavía yo seguía dañado emocionalmente. No había hecho una curación interna. No entendía eso. No entendía los procesos. ¿Cuáles son los 5 tipos diferentes de líderes que hay en el mundo? En total, o sea, en general. Cuando comencé a comprender eso, a estudiar, a leer, me di cuenta y fue identificando todos los errores que cometí en el pasado. ¿Ya? Y eso me ha llevado ahora a tener una cierta libertad. Ahora yo me puedo mover a donde sea. Yo no tengo ningún tipo de problema si estoy cocinando, no estoy cocinando. Si estoy en el restaurante, no estoy en el restaurante. Tú ya no eres, tú te pusieras un año de vacaciones que tu negocio seguirá funcionando. Él sigue y él sobrevive y Y hasta mejor, crece. yo creo. Y exactamente, y crece. No es que sobreís, Así crece. es. Así es. Qué Así bonito. que sí, y lo que me di cuenta también mucho en el tema de los que estamos en esta industria es que usualmente vamos creciendo de la misma manera todos. O sea, comenzamos con una ilusión, con un sueño, y nos enfocamos en que el negocio esté bien, que tengamos la comida, el lugar, la locación, todo. Pero no comenzamos con nosotros mismos. No comenzamos a trabajar con nuestro interior. No comenzamos a instruirnos cómo funciona un equipo. Hay que aprender a delegar, hay que crear un sistema que sea funcional. ¿Ya? Cuando tú no tienes un sistema, no vale. ¿Por qué McDonald's funciona? Tienes- Cualquiera puede hacer una mujer hamburguesa. Estoy seguro que si yo te doy $100,000, entonces una hamburguesa espectacular. Total, total, ¿Ya? Aunque no sepas cocinar, te va a quedar perfecta. total. Pero hay una diferencia, Sistemas. que ellos tienen un sistema. La misma hamburguesa que te venden aquí en Estados Unidos, te la venden en España, Y el mismo en sabor. Italia, en Argentina. ¿Ya? Total. Entras y tienen los mismos juegos, los mismos colores, Todo la igual. misma atención, sistema. Eso es lo que diferencia de un restaurante, un negocio a una empresa grande, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál es tu manual de operativo? ¿Sí? ¿Qué tipo de capacitación le das a tus empleados? ¿Conectas con ellos? ¿Platicas con ellos? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tu familia? No son personas solamente que llegan ahí y como si fuesen objetos, haces esto, esto y esto. No, ¿no? Y ellos, usualmente, las personas hacen lo que ven, no lo que les dices que hagan. Hacen lo que ven. Entonces, si tú, como dueño, llegas tarde, le faltas el respeto a tus empleados, eres incongruente, o sea, lo que dices no lo haces. ¿Qué credibilidad hay? Ningún. ¿Ya? En el momento que comencé a entender todos esos procesos, identifiqué, obviamente, pues, por qué siempre llego al mismo punto de retorno No, de esos patrones de conducta, donde eso es vuelvo otra vez a caer ahí. total. Eso Sí, tienes mucha razón. Tienes muchísima razón. Yo creo que eso, sin un sistema, serías un autoempleado e incluso vivirías peor, ¿no? Que trabajando. Ahora tendrías 1000 problemas más. Yo creo que, bueno, ¿qué piensas tú? Yo creo que esa confianza también, quizás, el no confío en este, yo solo lo hago mejor, la pizza no hay mejor que nadie que haga. ¿Qué era ese, crees que ese pequeño, la confianza o qué era? eso es una inseguridad, Inseguridad. ¿ok? Usualmente, muchas personas, muchos chefs, no enseñan a hacer alguna receta, porque ¿qué tal si me roba mi receta? Porque ¿qué tal si se va? Pero ¿qué tal si nada más vienen a ver, a ¿Cómo? robarme mi idea, mi... No. Desconfianza, inseguridad, ¿Y qué sí. tal si se queda? ¿Qué tal si se queda?
¿Ves? Hay una gran diferencia. Y muchas personas no quieren enseñar, no quieren mostrar, no quieren entrenar por pensando que el qué tal si se queda, ¿ya? Y si se va, no se va. Si se va, pues está bien, no pasa nada. Pero tenemos que enseñar a la gente, punto. Esto se hace así, se pone tanto de esto, se pone tanto de lo otro. Hay que mostrar. ¿Me ves? Te enseño y te veo cómo lo haces. Ahí, y dándole seguimiento. Siempre una orden o algo que tú estás mostrando, hay que darle seguimiento a Ok, que llegue a ese punto. Así es. qué increíble. Entonces ya en ese momento, yo quiero pensar que ya tenías los dos negocios exitosos y te veía bien, ¿o no? Sí, tuvimos ahí dos negocios que nos fue muy bien. Eh, obviamente el cansancio y el traguito que todavía seguía tomando cobra su, y la vida emocional viene a cobrar Su precio. sí, su precio. Eso fue en el 2019, por ahí, 2018. Cuando estábamos ahí trabajando, me recuerdo que la gente me decía, mira, sabes que me encanta mucho la comida, las dos comidas, pero mi hijo quiere pizza y yo quiero tacos. Tacos. Y a veces mi marido quiere vino, pero yo quiero una margarita. Y me puse a pensar, y me decían, me gustaría poder ordenar de ambos o sea, una sola llamada para ordenar de ambos. Que no, eso no se puede hacer. Pero eso me puse a pensar, a ver, estamos en una área que es residencial. No dependemos del turismo. La gente ya nos conoce. ¿Por qué no unimos las cocinas? ¿Ok? Y nos evitamos más gastos. Hmm. Al final del día dije que no es una mala idea. Unir las cocinas, le pusimos fusión de cultura, ¿ya? Donde tú te podías comer una pasta y la otra persona se podía comer unos tacos o viceversa. Ok. Y muy bien, la verdad que fue una muy buena idea. Eh, en el 2020 comienzo otro proyecto más. Ya ibas en crecimiento, ¿no? Ya ibas como un cohete. Sí, no, yo quería hacer una cadena. En total he abierto 6 restaurantes, que unos subían, bajaban, pero bueno, ahí fue. Ah, me salió otra oportunidad y dije, bueno, vamos a hacer otro más. Y Claro que sí. ahora vamos a hacer una cadena, vamos a llamarla Mexi en Pizza, ¿ok? Vamos a fusionar porque es Mexi de México y pizza de Italia. Oh, muy interesante. Así que firmo el contrato, ahí viene ahorita lo bonito, el 3 de febrero del 2020. 3 de 3 de febrero. febrero del Así 2020. en la COVID, En ¿no? ese momento el COVID comenzaba a sonar por China. Por China, Aquí en Europa. Estados Unidos estaba ahí, pero Europa también ya ahí. Sí, sí, yo me Y acuerdo. decían, no, puede ser que llegue para acá porque mucha gente viaja y es. Y todo el mundo, los presidentes, muchos presidentes decían, no, aquí no va a llegar nada. Me recuerdo que el Trump decía, tomen cloro, no pasa nada. ¿Sí decía eso? Sí. Bueno, se burlaban, me recuerdo. Y el día 5 de febrero, un miércoles, o sea, 2 días después Desnotificación. de firmar el contrato del próximo proyecto, me cogió inmigración. ¿Dónde? ¿Qué pasó de repente? Sí, me cogió inmigración, obviamente, por no tener documentos, ¿no? Así que en ese momento dije, guau, ¿y ahora? O sea, te llevaron a la cárcel, literalmente. Sí. Haciendo un paréntesis, eso fue en el 2020, Sí, un año atrás, año y medio atrás, yo había sí, ya comenzado a leer a leer. sobre crecimiento personal, espiritual. eh, Fue un momento cuando colapsé, que dije, no puedo más, me voy, me separé, me fui a vivir solo, agarré mis cosas, las puse en una bolsa de basura y me fui para el carajo. Y esa fue una de las mejores decisiones que tomé, porque eso fue lo que me ayudó a entender, a encontrarme, a reconectarme con mi ser, con mi esencia. Hice muchas terapias, tuve que llorar muchísimo, leer, fui a psicólogo. Fue un Un momento, momento bonito de conexión. ok.
De de volver a encontrarte a ti mismo. reencontrarme. Así es. Y mi primer libro que leí se llama, me recuerdo, me dejé llevar mucho por el título, Ah, Cambie su vida, no, cambie sus pensamientos, cambie su vida, de Wayne Dyer. No ok, sé si sabes quién es Wayne Dyer. Wayne Dyer escribió un libro muy bonito que se llama Sus zonas erróneas, de Error Zones. ¿Ya? ok. Y bueno, ahí comenzó ese momento. Entonces, cuando el momento que a mí me meten preso, emocionalmente, ya mi mente ya estaba mejor preparada. Yo nunca paré de leer. Yo leía todos los días, todos los días, todos los días sobre crecimiento personal, espiritual, y todo eso, eh, pues me ayudó a que en el momento que me sentía yo, pues, acorralado, preso, me preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar? Mis hijas, los negocios, No, tú o estás en la sea, cárcel sin saber todo nada. se acabó todo, ¿ya? Porque nosotros como mexicanos no tenemos ningún tipo de derecho aquí en Estados Unidos, como alguna ley que nos ampare, un parol, qué sé yo, un asilo, nada. Y dije, concha, ¿y ahora? Ya has perdido la vida. Sí, pero dije, bueno, ¿Sabes que tú vamos. crees que ibas a salir o creías que ya te ibas a quedar ahí de por vida? Yo lo que al principio creí que iba yo a salir, ¿sabes? Dije, bueno, con los negocios, mis hijas son americanas, pues no creo que me nieguen la fianza. En el momento que me agarraron, dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Sí? O sea, yo tenía una confianza dentro de mí de que todo iba a estar bien, pero Tenía. también la incertidumbre de la realidad. O sea, espera, vamos a la realidad. O sea, no tienes opción de De un asilo ni asilo, no tienes ninguna papel ni opción de nada, ¿no? parol, no tenemos nada. Dije, bueno, lo primero que hice, bueno, buscar abogado. Ya encontramos un abogado y me dice, bueno, vamos a pelear por una fianza. Vamos a prepararnos para la fianza. Ok. Ok, perfecto. Vamos a la fianza. Cuando llegamos a la corte, eso te estoy diciendo, no sé, a las 2, 3 semanas de que me agarraron. Y me dice el juez, fianza negada. En la cara, Yo dije, ¿qué? No dejó ni hablar siquiera al abogado. ¿no? Eso fue un balde de agua. Yo ya me hacía afuera preparándome para ver cómo íbamos a abrir, a agarrar, perdón, a proyectarnos para el próximo restaurante que íbamos a abrir, cuál era el proceso que íbamos a hacer. Y yo dije, ¿y ahora? Ahora sí nos jodimos. Y comenzó el tema de la pandemia. Ah, también, es verdad. Después cerraron todo, ya nadie entraba, nadie salía y adentro se volvió una locura. Todo el mundo estábamos en pánico, gente peleando, ya te imaginas, un motín dentro de la cárcel. En la cárcel. ¿Cómo eran tus días en la Dentro de cárcel? la... ¿Cómo era eso? Pues, ¿sabes? Lo único que sí me llevo de todo eso es de que no permití que nadie me hiciera sentir como me querían hacer sentir. Dentro de Yo la juego cárcel. mucho con la psicología dentro de la cárcel, ¿ya? Aprendí, gracias a los libros, agradece por lo que tienes en el momento presente, ¿Mm? ¿ok? Agradecía por un techo, agradecía por un plato de comida, por una cama y porque estaba bien y mis hijas tenían salud. Tú seguías agradecido, ¿no? Todos los días seguía agradeciendo y cuando me daban ganas de maldecir y decir hijos de sus tres madres, ahí me calmaba, me mordía la lengua y comenzaba otra vez a concentrarme. Me levantaba temprano a hacer ejercicio, correr, desayunar, hacer meditación, mucha oración y leer. Todo el tiempo estaba leyendo, ¿Tenías libro? leyendo. Era bien, era un cuarto, tal. Sí, no estaba tan mal como otras cárceles, ¿ya? Había una biblioteca donde pues te daban la Biblia, algunos libros que te podían facilitar. Porque claro, Así vosotros, que esa cárcel no era de delincuentes, era de ilegales, ¿no? ¿O era mezcla? eh, depende en qué estado. En esa que me tocó al final era solamente de ilegales, ¿ya? Pero había de todo. O sea, Había de todo, ¿no? ya había pandilleros, violadores, Uf.
sí, que ya salieron cumplieron con su condena y los pasan a A esa a esas cárcel más. celdas exacto, para procederlos, para Sacar. deportarlos. Mm. Así es. Bueno, eh, muchos momentos bonitos y malos, más que nada fueron de lección, de reflexión. ¿Ok? Tenías mucho ¿De qué tiempo. voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Dónde me veo? ¿Qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar? Aprender a soltar. Tuve que soltar, sí o sí. No te voy a decir que todo el tiempo pude estar al 100% concentrado, porque es mentira. Ya ¿Sabes? Mucha incertidumbre. Cada vez que iba a corte era lo mismo. Lo único que me ofrecían era salida voluntaria, deportación, salida voluntaria, deportación. Yo me quedaba ahí y digo, no, yo quiero seguir peleando por mi casa, voy a pelear y voy a pelear y voy a pelear. Así que, eh, te digo, fue mucho tiempo de conectarme conmigo mismo. O sea, o lloraba o me conectaba y aprendía. ¿Qué aprendía? ¿Qué podía aprender en ese momento? Aprender a perdonar. Es un sistema, simplemente es un sistema. Listo, ya, suéltalo. Y así fue. Así fue hasta que llegó el momento decisivo en la corte y me preguntaba, tengo un amigo italiano Mm. que él siempre me mencionaba, Dani, por más duro que parezca un ser humano, es un ser humano. Es un ¿Ok? humano. Siempre tiene una debilidad. Totalmente. Hay que Totalmente. encontrar en qué momento. Y me quedaba yo ahí pensando en eso. Así que, espera que suene. Así que en esa corte, en el momento que pude conseguir la fianza, un día antes me ponía yo a escribir. Cada vez que iba a corte me podía escribir para poder tener una mejor visión, una noción de cómo yo puedo conectar con el juez. O sea, son pocas palabras que tengo oportunidad de expresar, ¿ya? O sea, tienen que ser palabras donde lo conecte. Así que ese día, fue un miércoles 10 de junio, Siento, Jun. eh, le dije, bueno, nos meten a la sala y veo que él está como buscando algunos papeles. Dijo que ¿Cómo es el estaba tu corazón momento. ahí? ¿Cómo te sentías? A ¿Sí? millón, papá. Pero tenía que respirar tranquilo. Concéntrate. No puedes perder la cabeza. Así que logré bajar ese estado de ánimo, esa emoción, tranquilizarlo y hablar pausado. Y le pregunté, su señoría, ¿me permite, al final de la sesión, me permite unas palabras? Se quedó callado, me dijo, sí, dime ahorita de una vez. Le digo, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda reconsiderar la fianza, ya que mis hijas están en un lugar muy alto, de mucho riesgo de COVID? Cuando escuchó hijas, después me mencionó, no, aquí no venimos a hablar sobre fianza ni reconciliación de fianza. Punto, estamos hablando Era de tu gringo caso. español el juez. Gringo, 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 gringo. En inglés le hablaste, ¿no? No, en ese momento tenía yo un traductor, Oh, oh. porque si tu inglés no está perfecto y dices alguna mala palabra incorrecta, te jodiste. Así que vamos a Mejor. reservarnos el inglés. Sí. Al final se quedó con eso ahí. No me dijo nada, me dijo que aquí no venimos a nada de eso. Continuamos. Full serio. Así, literal. Comenzó la sesión y eso, y yo creo que él se quedó con eso en la mente. En el momento que yo se lo dije, él estaba calmadito, tranquilo. Tú sabes cuando vas a pescar, ¿qué tiras? La carnada, ¿cierto? Sí. Vamos a tirar la carnada para ver qué cae. Y esa fue la carnada. Cuando ya había terminado casi el proceso, me pregunta, ¿y por qué yo debería de reconsiderar tu fianza?
y mi abogado ahí, bueno, señor juez, mi cliente está en una situación donde sus hijas pues corren peligro, tiene los negocios, esto y lo otro. Entonces ahí existe el juez y el fiscal. Ambos son tus enemigos en ese momento. Tienes que encontrar argumentos poderosos para poder conectar con ellos y que puedas conseguir algo favorable. Y así fue. Me preguntó el juez, ¿usted está dispuesto a pagar una fianza alta? Le digo, sí. ¿Le parecen bien $30,000? Le digo, sí. Después de ahí no me acuerdo de nada, porque me quedé en shock. Yo dije, no puede ser. Lo conseguí. Y había gente que llevaba más de 3 años encerrados y nunca habían visto un caso así. Ese era uno de los jueces más duros. Y en ese momento dije, wow, me salí tranquilo. Cuando salí afuera dije, hijo de madre, perfecto. Estaba que gritaba por todos lados. Después me calmé, porque hasta que no esté afuera, no celebro. No, no, no. Él dijo que sí, pero si yo no estoy afuera en la calle, no puedo celebrar. Y así fue. El 12 de junio, viernes, a las 10:30 de la mañana, me liberaron. Wow. Y durante ese transcurso tan largo, ¿qué fue de tus negocios? No había nadie. ¿Qué pasó con tus negocios? La madre de mis hijas. La madre de mis hijas, mi hermano y mi hermana se pusieron la camisa y fueron con todo. Qué bueno, ¿no? Que te Lograron apoyo. sobrevivir a esa pandemia que fue, bueno, ¿qué te puedo decir? No, la pandemia Claro, fue además había por pandemia, partes del estaba todo mundo. cerrado. Todo junto tuve. Todo junto. Así Y después que volviste a al renacer o final, qué. bueno, ya salí, comencé otra vez a prepararme, bueno, a reencontrarme, seguí mi proceso de hacer ejercicio, meditación, oración, retomar en qué punto estaba en los negocios, obvio, todos negativos. Y dije, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Así que tuve un poquito de calma y pues me fui comenzando a retomarlo y pues había muchas deudas, muchos negativos, Muchísimo. muchísimos negativos. ¿Puedes saber cuántos? Sí, o $100,000 por ahí, sí. Wow. Negativo. Cero. Negativo, 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 fuera. Y bueno, esa es la historia, prácticamente. Ahora estamos aquí, seguimos en Ahora, un proceso todavía. Eh, Tengo corte el próximo año. No hay nada seguro, pero me siento muy, muy contento de haber experimentado todo eso. De ahí nace mi libro, Renacer en Crisis, ahí está toda la historia. eso te iba a preguntar. ¿De qué es el Daniel de hoy? ¿Qué está haciendo el Daniel de hoy? ¿Cuáles son sus proyectos? Ahorita estamos en crecimiento, en evolución, en expansión, pero más que nada desde adentro, desde el ser de servir. ¿Ya? Cuando comienzo a conectar con el tema de la lectura y todas esas grandes personajes que intentan cambiar el mundo, de transmitir un mensaje, de hacer esa conciencia, ayudar a crecer, a expandirse. Y dije, no, ¿sabes qué? A través de mi historia, creo que puedo ayudar a muchas personas a que encuentren ese camino o que no tropiecen Como tú. con la misma piedra. Así que ese libro, a mí, o sea, para mí fue algo espectacular, ¿ya? Pero no por lo mío, sino por el mensaje que ¿Qué está transmites? dando. Y lo Sí. que está transmitiendo prácticamente es cómo reencontrarte, cómo identificarte, en qué proceso estás. En ese libro hablo también de algunos personajes que me ayudaron mucho a cambiar y a reencontrarme. Obviamente, Wayne Dyer fue uno de ellos, el principal. Tenemos también a Napoleon Hills, ese libro, Las leyes del éxito, es un libro que tiene alrededor casi de 1,000 páginas, que es Wow. increíble.
Y de ahí sacaron el resumen de Piense y hágase rico. ¿Ya? Muy famoso. Como Piense y hágase rico es un poquito más pequeño, pero el otro libro es profundo y eso es lo que me encantó. Muy bueno. Hay alguien más ahí que, no sé si has escuchado, Este dolor no es mío, No. ¿no? Es un súper libro. No recuerdo ahorita su nombre del autor, pero ahí plasmo esos procesos que viví. ¿Y qué fue, qué autores fueron los que me ayudaron a reencontrarme? También narro la parte de mi niñez, de ese golpe emocional que me marcó por mucho tiempo, que estuvo ahí guardado, y cómo fue que lo pude superar, ¿ya? Pero como un momento de segundos duró esa emoción dentro de mí por más de 30 Décadas. años, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo tú quieres guardar eso que llevas? ¿Qué piensas hacer con lo que tienes allá adentro? ¿Lo vas a seguir escondiendo o vas a hacer algo al respecto? ¿Ya? Por eso el libro nació desde la herida y de la transformación ahora en este momento. Qué bonito. ¿Cómo se llama tu Sí. libro? Y Renacer en Crisis, lo pueden encontrar en Amazon. En Tengo Amazon. el segundo libro se llama Abre tu restaurante desde cero. Qué bonito. ¿Okay? Igual en Amazon lo puedes encontrar. Ahí pues te hablo de mis experiencias y cómo ayudarte a cortar todos esos procesos, cómo hacer un checklist cuando tú vas a abrir un restaurante, por dónde tienes que comenzar, cuál es el proceso. Ya aquí hay mucha, bueno, cada Burocracia. ciudad, cada estado tiene sus reglas, tiene sus leyes, ¿ok? Pero van todos muy de la mano. Sí, No es sí. yo abro un restaurante y ya. Tienes que asegurarte que ese local sí está apto para restaurante. ¿Cuál es el proceso de una trampa de grasa? ¿Cómo se someten los permisos? ¿Cómo capacitar tu personal? ¿Dónde sí puedes abrir y dónde no puedes abrir? ¿Ya? No es Increíble. solamente yo tengo la mejor receta de España, yo hago la No. mejor paella. No, tío, no. Puedes hacer la mejor paella, pero si no estás Hay en el lugar leyes, adecuado, no ¿ya? puedes. Pues, son ciertos procesos y ahí pues me encanta compartir todas esas anécdotas porque créeme, a muchas personas les va a ayudar. Hay muchos amigos que luego me llaman o compañeros que han comprado los libros, gente que a veces no conozco, a veces me escriben, oye, muchas gracias por el libro, me encantó, pude identificar en qué momento, dónde estoy y cuál es mi cuello de botella. Así que me encanta saber que pues estoy transmitiendo algo y que puede ayudarle a las personas. Hermoso. Súper, súper hermoso, de verdad, Daniel. Ya los dos libros están, ¿no? El segundo también ya lo tienes. Los dos libros ya están y bueno, ya estamos trabajando ahorita en el tercero. Joder, que vas como un cohete también. Así es, pero esa es sorpresa. Bueno, eso ya la gente, eso también te va a preguntar. Supongo que tendrá más proyectos y demás. Ahí se puede ver atrás. ¿Dónde puedo encontrar de ti? ¿En tu Insta? ¿Dónde, En dónde? Instagram, Chef Daniel Restaurant, ahí en el Instagram van a encontrar, o sea, arroba Chef Daniel Restaurant, o en Facebook, Daniel Vargas, también me encuentran en Facebook. Así Claro, para que preguntarte, para aprender de ti, la gente que quiere saber más de ti, pues ahí te puede encontrar. Y yo creo que para ir acabando, ¿qué último consejo, qué último mensaje para cualquier persona, niño, joven, adolescente, que quiera cualquiera, de tu corazón? venga, les ¿Qué voy a le- dar no un consejo, sí es como un consejo, algo que me lo dijo un amigo hace mucho tiempo. No permitas que nadie ni nada, voy a repetirlo, no permitas que nadie ni nada te robe la luz de tus ojos. ¿Ok? Es tu esencia. Y nadie tiene el derecho de quitártela. Ese sería mi consejo. Hermoso. El que quiera, pues le dé una vuelta, ¿no? Que lo piense, que lo reflexione, pero Yes. increíble, hermano. Pues nada,
primero de todo, dejamos esto por aquí, agradecerte, increíbles historias, increíbles anécdotas, o sea, tu vida ha sido un cohete, has pasado por todos los problemas, o sea, el resumen que yo quiero dar, desde un chico de una aldea a grandes edificios de Miami, ¿no? Es increíble, ¿no? No sé si tú lo imaginabas, pero ¿quién se lo imaginaría o quién te creería que un chico que cuidaba vacas ahora tenga restaurantes en Miami, tenga libros y es de admiración, de plena admiración, me ha llenado el corazón realmente de tus historias. O sea, yo creo que esto motiva, ¿no? Más que hoy tengas 3 restaurantes que tengas, yo creo que esta historia que la gente puede escuchar es lo que motiva. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y a ver, nos vemos en la próxima, ¿no? No, gracias a ti por invitarme y ya sabes, aquí estamos. Cuando quieras venir a Miami, aquí los esperamos. Y cualquier persona, pues eso, cualquier persona que también quiera ir, ahí estamos, ¿no? Quien sea, ya sabe, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Genial. Pues nada, muchas gracias, Daniel. Estamos en contacto y nos vemos.